Muy buenas a todos, bienvenidos al último vídeo de la saga de constructores de equipos de MotoGP a mitad de temporada. Y volvemos a estar aquí con el gran José Tesouro. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todos? Pues muy bien. Aquí un día más, a ver si hoy desgranamos los secretos de Ducati, de que por qué Ducati está ahí y lleva unos años ya pues arrasando. A ver. Bueno, porque Ducati está ahí y a veces me da la sensación esta temporada que a pesar a pesar de mucha gente, porque parece que es como nos hemos estado quejando estos años del dominio de Ducati, o sea, quejándonos en cierta forma, o sea, merecido, pero como aficionado digo, nos encantaría que hubiesen más marcas ahí luchando y ahora que parece dar la sensación de que puede que se estén acercando un poquito algunas por atrás, algunas personas se quejan de que, bueno, es que mira cómo está Ducati, es que, y digo, bueno, joder, pero no es esto lo que queríamos, no queríamos tener la sensación de que se están acercando un poco más, pero la realidad es mitad de temporada más una carrera, 22 victorias contando las sprint y domingo, Ducati, 60 podios, o sea, una cantidad, la diferencia es enorme con respecto a la siguiente. Y claro, aquí la pregunta parece que la pregunta a mitad de temporada un poco es si la sensación de que algunas se acercan es real y si crees que en Borgo Panigale hay algún tipo de preocupación ahora mismo. No, ninguno. La preocupación puede llegar en el 27 y para eso tendremos que esperar a qué va a ocurrir en el 27, que ahora mismo no creo que lo sepa nadie, ni siquiera Gigi. Gigi sabe lo que él tiene en mente, sabe el proyecto suyo, sabe lo que va a hacer, pero no sabe lo que van a hacer los demás. Por lo tanto, hasta que se vean esas motos en pista, no hay preocupación. Para el año que viene, tal y como está el reglamento, que no va a haber grandes cambios en nada, no hay preocupación. Aparte, ellos tienen a Mar. O sea que incluso, imagínate que alguna de las otras marcas igualan a Ducati, eso es mucho imaginar de aquí al año que viene. Pero ya poniéndose a soñar, tampoco me preocuparía, ¿vale? Porque, a ver, ¿quién de los que ahora mismo llevan otras marcas con igual de moto ganaría a Mar? Un Ya. mundial, no un par de carreras. Yo creo que ahora mismo ninguno, ¿vale? Otra cosa es años venideros, cuando Mar ya esté, bueno, de otro modo, pero al Mar de ahora mismo, olvídate que eso es imposible. Yo no pensé que iba a pasar el rodillo que está pasando. Ya te decía antes que cuando le vi el año pasado con aquella moto, cuando me di verdaderamente cuenta que era una moto bastante inferior, y eso fue a partir de Mugello, que por las imágenes que se daban en televisión, por el tipo de carreras que se enfocaba más, porque estaba más cerca, bueno, en fin, me di cuenta que sí había mucha diferencia. Y así todo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Dije, para el año que viene ganas seguro. Ganas seguro no es que hubiera pensado que iba a ganar del modo que está ganando, porque eso te lo juro que no lo pensé. Ya. O sea, que a estas alturas de campeonato iba a estar donde está, no lo pensé. Este año, cuando hicimos los primeros programas, sí que ya lo pensé. Porque insisto que, ¿te acuerdas que Sí. estábamos comentando que Mar no se podía caer porque llevaba 2-0 y tal? Y tal y como vi la situación, os dije, no, quien no se puede caer es el resto, Mar se puede caer. Porque, a ver, cuando tú no te puedes caer cuando debido a tus caídas pierdes el liderazgo o siendo el mejor no vas líder. Pero si te caes dos veces y tus rivales no se caen ninguna y así todo le estás metiendo 20 puntos a uno y 30 a otro, quien no se pueden caer son ellos. Porque entonces, eso pasó. Al final falló todo el mundo, falló Sí. Peco, falló Alex y Mar no, ya falló antes. ¿Por qué Mar falló antes? Porque, insisto, era el que tenía que adaptarse a esa moto. Tanto Peco como perdón, Alex, aunque hubiera unos cambios, no creo que significativos, ¿vale? De la moto del año pasado a este, digo significativos del modo que sí lo hubo en los cambios que tuvo que adoptar Mar para pasar de una Honda a una Ducati. Eso sí que Claro, son cambios significativos, claro. ¿vale? Entonces, él todavía estaba adaptándose a esa moto, de ahí las caídas. Yo creo que a partir de la mitad o así, o algunas carreras antes de la mitad del campeonato, la mitad prácticamente le hemos pasado ahora, Mar
encuentra mucho más fácil el límite de esa moto, deja margen cuando quiere, aprieta cuando quiere, sin embargo, no comete los errores que cometió a principio de año, pues justo por eso, porque tiene una adaptación muchísimo más grande, como es normal y como preveíamos, a esta moto. Yo ya decía que la diferencia, si estábamos sorprendidos a principio de año de lo que estaba haciendo Mar, iba a ser mayor a medida que iba pasando el campeonato, porque los demás no iban a crecer más y Mar sí. Ya. Mira, es curioso porque vi el otro día unas imágenes que las tengo por aquí, de las medias de caídas que llevaba Mark en distintas temporadas y todas superaban más de una caída por gran premio. Sin embargo, Mark ahora mismo está en media caída por gran premio, contando todo, contando entrenamientos, contando todo. O sea, yo creo que al final esto también te muestra mucho porque creo que equivocadamente algunas personas mencionan y para mí me choca mucho porque creo que cualquiera que haya visto ese Mark en Honda era un Mark que se peleaba que era muy espectacular porque era un Mark que se iba peleando en todas las curvas con la Honda y él mismo lo reconoce que él estaba acostumbrado a eso con la moto y ahora no lo está teniendo. Esto recuerdo que lo dijo en Le Mans. Y ahora se le ve muy fino, se le ve muy distinto a la forma de conducir de pilotar que tenía en Honda. Y creo que eso también se está transformando en estos números, ¿no? O sea, el número de caídas son mucho menores. No creo que esto sea casualidad. El año pasado incluso también iba a una media como las que tenía en Honda con esa GP23. Sí, a ver, eso. Vamos a ver, cuando no tienes la moto adecuada, cuando no tienes las armas para estar delante y quieres estar delante, pues tienes que forzar la situación. Si estás pilotando durante todo el mundial al 102%, es muy fácil que pilles, ¿vale? Y ahora estamos convencidos de que eso no lo está haciendo. Vale, a principio de año posiblemente sí. Es más, seguramente que esos datos que te da del porcentaje de caídas, no te digo que sea que se falsee un poco, pero igual no cuenta toda la realidad. ¿Por qué? Porque el porcentaje de las caídas que teníamos hasta ahora, excepto el año pasado, era en una situación donde Mark, joder, era su moto durante años. Ahora mismo este año ha iniciado con una moto nueva, es más normal que te caigas cuando tienes pues una moto totalmente nueva, que tienes que adaptarte a ella, dentro de un marco que tienes que pelearte y estar luchando por el campeonato del mundo, no está haciendo unos test, ¿vale? Entonces, en situaciones así, es normal que suba el porcentaje de caídas, pero así y todo, con el porcentaje de caídas que tenemos ahora con esta moto, es inferior a la que tenía con Honda cuando llevaba su moto, ¿vale? Que estaba muy hecho a aquella moto. Y eso es lo que nos habla ahora de que él no está llevando esa moto al 100% en todos los circuitos y en todas las vueltas, como yo sospecho hace, bueno, mucho tiempo. ¿No crees que, o sea, Ducati le viene ahora perfecto? O sea, quiero decir, estamos a final de reglamento. Lo normal cuando al final de un periodo de reglamento es que más o menos se aprieten todos, porque normalmente el que tiene un poco más de margen, al final eso se va cortando porque se empieza a centrar un poco más con algo más de antelación en el reglamento del año siguiente. Las otras se van acercando poquito a poquito. Hemos visto Ducati, por ejemplo, que este año no han dado un gran salto. Son motos que son con sus pequeñas diferencias, pero son en base la misma moto del año anterior. No le viene perfecto ahora tener a Marc Márquez, es decir, porque sabes que Marc es ese piloto que te puede marcar esa diferencia a igualdad. Entonces, ya está a final de reglamento. Las otras se pueden acercar un poquito. Tienes a un piloto que, en caso de que se te iguale un poco las cosas, sacarte los muebles. O sea, yo creo que han cuadrado perfecto, ¿no? ¿Tú crees que Gigi sabía? Bueno, Gigi sabía, a ver, obviamente Gigi vio las telemetrías, ellos sabían exactamente lo que tenían desde el año anterior, pero ¿crees que Gigi sabía lo que estaba fichando cuando ficharon a Marc? Es decir, lo que se iban a encontrar, lo que están viviendo ahora. ¿Tú crees que Gigi pensaba que esto podía darse así con este piloto? Es posible. A ver, Gigi es un tío muy veterano y súper inteligente, ¿vale? Muy reflexivo. Si no, a ver, tú piensas cómo interpretó los reglamentos, cómo le dio vueltas a un montón de situaciones. Eso no es por tener una ocurrencia un día, eso es por ser muy reflexivo y llegar siempre
pues con buen criterio a sitios. A ver, que fichar a Marc pensando en si se iguala, hombre, sería una putada que Marc se fuera a KTM y le ganara, no te digo el Mundial de este año, porque eso no me lo creo mucho, que fuera posible, tal y como estaba KTM este año. Pero a lo mejor el que viene, por lo que tú acabas de decir, Ducati ya no va a crecer más, no va a hacer una moto muy diferente de este año al año que viene. No, va a hacer la misma moto. Luego, para el año que viene nos venderán lo que nos están vendiendo este año, que hay una diferencia de la hostia, eso no me lo creo de ningún modo. ¿Vale? Y lo que pasa es que el juego de Pecco, no sé por qué da tanto juego a todo esto, como si hubiera que justificar algo, y estamos pues cada día en algún medio quitando una cosa diferente, de que la moto es diferente por esto, por eso Pecco ya no puede ir rápido. Menos mal que Pecco siempre está ahí para desmentirlo, porque al día siguiente dice que se pone unos frenos de 3,55 y la moto ya va bien, hasta el fin de semana siguiente. Vale. Ya. O sea, llevamos así toda la temporada. Eso quiere decir que eso, de verdad, hay un montón de estupideces por ahí. La moto prácticamente, yo estoy convencido que hay muy poca diferencia. Porque vamos a ver, es que si encima llega a ser cierto que la moto del 25 es peor que la del 24, imaginaros que fuera igual. Pero entonces Marc le metía 20 segundos a todos en todas las carreras. O esa moto mala solo es buena para Marc. Ese tipo de cosas no funcionan así. Pero es que lo que está diciendo es básicamente lo que se está diciendo, José. O sea, lo que hay ciertos sectores que básicamente, en cierta forma, lo que te están diciendo es que la moto que llevan, esta GP25, vamos a decir la 25 porque es más fácil, está tan hecha, o sea, la configuración está todo tan hecho, tan hacia Marc, que claro, para Marc es como la moto perfecta. Pero para el resto es malísima. La configuración que lleva Marc no tiene por qué llevarla Pecco. ¿Vale? La configuración no tiene que llevarla Pecco. Pecco lleva lo que le da la gana. ¿Vale? Y vamos a ver, cuando Marc lleva una moto que no está al nivel, todos sabemos lo que pasa. Todos sabemos lo que pasó el año pasado, sabemos lo que pasó en el 23, en el 22, en el 21. ¿Vale? Entonces, claro, aquella era una moto para Marc, que Honda había hecho para Marc. Y aquella moto hecha para Marc no ganaba a otras motos que no eran hechas para Marc. Ya, vale, creo que, claro. O sea, que eso, la moto, o sea, una moto para Marc, vamos a ver, una cosa es confundir vamos a ver, las especificaciones que pueda requerir un piloto para llevar, pero es que eso pasó toda la vida. O sea, la moto de Lorenzo no era igual que la moto de Rossi, ¿vale? Básicamente la moto es la misma, pero todo el setting y o sea, incluso las medidas de las estriberas, de dónde va el manillar, de dónde va la silleta, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero es que parece que se esté descubriendo eso ahora. Claro, o sea, es que, joder. Se descubriendo que un piloto tenga un setup hecho a su medida con la moto. O sea, claro. Sí, pero es que no porque... A ver, entonces, es que hay 3 motos entonces, o cómo es la vaina. Vamos a ver. Hay la 24, la de Marc y la de Pecco. Hay 3 diferentes, o cómo es, porque ya no entiendo nada, tío. O sea, exacto. O sea, no sé. Bueno, pero es que fíjate que recuerdo, además, justo antes del Gran Premio de Tailandia, que fue el primero, recuerda que Dillan Antonio se lesionó, se tuvo esa fisura en la clavícula y él volvió al Gran Premio de Tailandia. Él volvió para el Gran Premio de Tailandia, Dillan Antonio. Y recuerdo, creo que fue Ucho que mencionó, dice, no, Dillan Antonio, por estilo de pilotaje, nosotros hemos elegido llevar la configuración de Pecco Bagnaia para este Gran Premio. Porque pensamos que le va a ir mejor a Dillan Antonio que si cogiese la de Marc. O sea, que ahí ya te están diciendo claramente... o sea, bueno, que esto no es un misterio, pero vaya, que si a alguien le hace falta, que ahí te está diciendo claramente que aquí cada uno se puede hacer su configuración. Obviamente, como Dillan Antonio no había rodado nada, pues voy a intentar partir de una base de alguno de los que ya se han hecho una. Pues ¿con cuál creo yo que puedo ir más similar? ¿Con la de Pecco? Pues cojo la de Pecco. Claro, es que se habla mucho, es como el tema de que del desarrollo, de que... Pero la realidad al final es que Marc lleva dominando desde el primer Gran Premio de la temporada. O sea, lleva mostrando un nivel superior al resto del Gran Premio de Tailandia desde el comienzo. Y ahí solo llevaban 5 días de test de pretemporada. Claro. ¿Puede Marc Márquez en 5 días de test de pretemporada cambiar radicalmente esa Ducati? Una Ducati con la que además, los años anteriores ha girado el desarrollo en torno al piloto que tiene al lado Marc.
Claro, es que eso, a ver, eso creo que ya lo comentamos en algún programa y es así, vamos a ver. Marc no puede hacer una moto en los test de Barcelona, ¿vale? Puede hacer una configuración para su estilo, pero eso es otra cosa. O sea, la moto de Pecco, entre comillas, sigue ahí, ¿vale? Luego yo pondré más peso adelante, más peso detrás, la silleta más adelante, más atrás, los manillares, todo eso está muy bien. Pondré una horquilla diferente o no diferente, pondré un basculante diferente o no pero eso no tiene nada que ver con lo que es que eso también lo puede hacer Pecco. Vale, hombre, Pecco lo puede hacer mejor, seguro. ¿Por qué? Porque Pecco lleva en Ducati la porrada de años y seguramente que habrá basculantes, horquillas y un montón de cosas que ya probó y que ya sabe que no va a probar, porque ya los descartó. Ese tiempo, pues Marc no lo tiene. Ese tiempo Marc tiene que perderlo. Y tampoco había tanto, ¿vale? O sea, y esto no es hacer de menos a Pecco o hacer de más a Marc. Esto es poner un poco de realidad a las cosas y no busquemos justificaciones, tío. O sea, esto es como justificar porque Duhan le ganó mundiales a Cribillé. Y a ver, nos ponemos a debatir ahora porque Cribillé, claro, si llevara la moto de Duhan, posiblemente hubiera ganado Cribillé, pero que en aquella moto era más hecha para Duhan. Ciertamente eso también es cierto. Eso es bastante más cierto siendo, bueno, entre comillas, habría que ponerlo en cuarentena, pero eso sí que sería más cierto. ¿Por qué? Porque Duhan era el número 1 indiscutible de HRC y ya estaba allí hacía muchos años cuando llegó Kirville. O sea, si algo podríamos verlo así, sería algo así, pero en este caso, no. Otra cosa es que me digas, para el año que viene o cuando Marc lleve ahí un par de años, vale, pues entonces hablaremos de eso. Pero que Marc haga una moto, no confundir moto con configuraciones, una moto parida para él con los test de Barcelona, porque evidentemente, vamos a ver, la moto se hizo antes de los test de pretemporada. La moto posiblemente se empezaría a llevar más desde los test de Misano del año anterior. Efectivamente. Además, el único prácticamente que probó fue Pecco, porque claro, Bastianini se iba a KTM y Martín se iba a Aprilia. Claro, y estaba encantado. Pecco estaba encantado con cómo frenaba aquella moto. Claro. O sea que hay, ¿sabes? No. Hay cosas que no tienen demasiado sentido. Aparte es que estamos, ya te digo, ahora lo que me acabas de comentar ahora, un poco antes de entrar en el programa, de que los cárteres son diferentes. Bueno, esto es mencionar que algo dicho por Matt Oxley en el canal de Nico. Sí, hombre, pero a ver, que puede ser. No sé en qué concepto él se refería a los cárteles, pero dicho así, que de verdad no lo escuché, después cuando pueda, a ver si lo escucho en el coche, que tengo que salir ahí a un pequeño viaje, igual me da tiempo a escucharlo, pero realmente los cárteres, otra cosa es que lo que lleve dentro, cambio de cigüeñales, ahora, un cárter de una MotoGP es un cárter en seco. Vale, que cambies lo que cambies no te va a cambiar una barbaridad donde vaya ubicado, no te va a cambiar muchísimo el comportamiento de una moto. Dando por sentado que nunca Gigi va a cambiar de un modo radical algo que funcionaba. Quiero decir, moverlo 3 o 4 centímetros para arriba o para, te digo 3 o 4 centímetros, eso es una puta salvajada, ¿vale? O sea, pero jamás haría algo así. Vale. Ya, entonces no sé. No tiene sentido, pero incluso el mismo Gigi Dall'Igna hace 2 meses, esto lo mencionamos en su día cuando lo habló Gigi, el mismo Gigi dijo que la intención había sido ser muy conservador este año porque no se había conseguido en pretemporada precisamente dar los pasos que se tenía que dar. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos? Pues no quisieron jugársela, vamos a ser conservadores. Entonces utilizamos de base el motor, el chasis y el aero, que es cierto que estas cosas, y como es normal, a lo largo de la temporada se ha ido cambiando. Marc ha llevado chasis que después lo llevó, después lo dejó de utilizar. El paquete aero desde Asen sí que lo está utilizando él y Dillan Antonio desde Mugello, sí están utilizando los dos el paquete aero 25. Pero claro, en el motor, por ejemplo, le preguntan a Ucho, que como digo siempre, Ucho no es precisamente sospechoso de que vaya a decir algo que pudiese favorecer cualquier narrativa que vaya hacia el lado de Marc Márquez, ni muchísimo menos. Y cuando le preguntan a Guido Meda en Sky Italia a Ucho por el tema del motor, el mismo Ucho dice, los únicos cambios que se han hecho en el motor, y él tiene en su equipo las dos, la 24 y la 25, son, bueno, pues él decía que eran como ensanchamiento de algunas partes, pero para el tema de fiabilidad, pero que en el carácter del motor, él dice, según mis pilotos, no hay diferencia. No sienten que haya diferencia en el que sea distinto el carácter del motor con estos cambios. Claro, aquí ya cada uno se puede creer qué es lo que le han dicho. Ya podemos decir, bueno, es que a Ucho le han mentido. Bueno, pues le habrán mentido a Ucho, no sé. Pero claro, a ver,
Eso tiene sentido. Mira, eso ahora mismo que me acabas de decir esto, y con los cárteres que comentabas, Osli, antes, tiene sentido. ¿Por qué? Si tú tienes problemas de fiabilidad, ¿vale? Posiblemente puedas ensanchar las paredes de los cárteres, ¿vale? Que aparte son materiales muy exóticos y bueno, posiblemente eso sí, pero que eso cambie el comportamiento de la moto, olvídate. El comportamiento de la moto te lo va a cambiar un cigüeñal. Y hoy tampoco. ¿Por qué? Porque hoy los cigüeñales, tal y como está la situación en Ducati, bueno, en Ducati y en la mayoría que ya tienen eso también, los cigüeñales son los más ligeros posibles porque ya le puedes meter el peso a la carta, o sea, los volantes de inercia a la carta porque tienes un volante externo. O sea que incluso cambiando cigüeñales de base se puede sustituir, o sea, se puede cambiar el comportamiento. Tú imagínate, me lo invento, ¿vale? Tienes un cigüeñal pues que pesa 2 kilos, ¿vale? Y el que tienes ahora, para ser más robusto, pesa 2,2, ¿vale? Pues el volante de inercia, después que tengas que poner, pues a uno le pones 800 gramos y a otro le pones 1 kilo. Y es exactamente el mismo cigüeñal. Por lo tanto, os juro que yo esas diferencias tan parece que no las vimos nunca desde las Ducatis, desde que Ducati está arrasando. Es que nunca le dimos tantas vueltas a esto. El año pasado había una diferencia bestial entre la 23 y la 24 y joder, yo te juro que yo no escuché tantas vueltas a esto. Y había una diferencia bestial, Sí, sí. ¿vale? Sí, sí. Eso creo que eso ya quedó bastante claro, aunque a algunos les cueste, es un tema que quieran evitar tratar, pero que eso ha quedado bastante claro. Eh, claro, aquí, por ejemplo, antes de salir del tema Mark y eso y meternos en tema Peco, que es uno también de los grandes temas de la temporada, de cómo está Peco, en Ducati, en el Lenovo, en el Ducati oficial, más allá de la fábrica, quedando en el equipo oficial, los de rojo, bueno, están ante la temporada más fácil desde que están en MotoGP, realmente. Van a ganar el año más fácilmente, o sea, ya gente ya habla en el paddock no de si lo va a ganar o no, sino de cuándo, de con cuántas carreras de Con la peor moto. antelación lo va a Con la ganar. peor moto, Claro, ¿no? con la peor moto. Que ya vimos el año pasado un Marc Márquez que con una moto técnicamente inferior no fue capaz de marcar esa diferencia. Es verdad que era su primer Claro. año en Ducati y demás, pero es que o tienes la mejor moto o una moto muy similar a la mejor moto de la parrilla o es imposible. O sea, es imposible si tienes una moto inferior. ¿Tú crees que, o sea, claro, se habla de preocupación, de crisis, pero yo es que creo que no se ha visto nunca el box del Lenovo Ducati celebrar como están celebrando ahora, contentos como están ahora. O sea, es que yo creo que no se le ha visto nunca y a Gigi Daliña con esa sonrisa permanente como le tenemos esta temporada. O sea, porque hay que recordar que muchas veces esto la gente se olvida. Cuando se habla de la 24, de Pecco Bagnaia y demás. Y esto no, esto no lo considero. Mucha gente parece que es como que se ataca a Pecco y no, es decir, la realidad. Pecco Claro. Bagnaia el año pasado pierde el mundial contra un piloto en un equipo satélite. Misma moto oficial, sí, pero no tiene nada que ver. Un equipo oficial, el respaldo, los recursos, todo lo que tiene detrás, eso no lo tiene un equipo satélite ni de coña por mucha misma moto que sea. Y pierde el mundial contra Jorge Martín. Y los que gana, los gana en la última carrera. Y también gana uno que la gente sí le remontó 91 puntos a Quartararo. Bueno, ¿cuál es el contexto de esa temporada y cuál es el contexto también Sí. de lo que ocurre? Claro, es que eso también la gente se olvida. Si la sensación es una cosa que siento que a mucha gente, o por lo menos en España, cuesta, y posiblemente en Italia, pero en Italia en Italia es más normal porque al final es un piloto italiano y hay más protección y es normal. Pero que cueste decir, tío, que como se dice en Inglaterra, sin miedo, que Pecco Bagnaia es un gran piloto, pero que no es un súper talento, que quizás otro piloto de mayor talento con esa moto tendría ahora 4 títulos mundiales en vez de 2, pues creo que Sí. tampoco es una mentira, ¿no? O sea, No. aquí te cuadran muchas cosas. ¿Cómo está el Lenovo Ducati con Marc y todo esto? Bueno, que al final es un poco va por lo mismo. O sea, porque al final es un poco la comparación de los últimos años del Lenovo Ducati con lo que están viviendo ahora. Sí, sí. A ver, lo que tú decías al principio, o sea, la moto es peor que la del año pasado.
Pero Ducati, el equipo Lenovo, va a ganar el Mundial con una diferencia de puntos mayor de su historia. O sea, prácticamente quedando 4 carreras pueden ser campeones del mundo. Yo creo que por ahí van 3 o 4 seguro, ¿vale? Sí. Porque seguramente que pasarán más cosas todavía o sea, cada vez va a haber más diferencia, porque tal y como empezó el Mundial haciendo pues Mar ganando, su hermano segundo y Pecco tercero. Pero parece que últimamente eso ya no va así. O sea, Mar sigue siendo Mar, pero parece que cada vez Alex y Pecco están más perdidos, que se les puede meter Digi un día, que se les puede meter, ¿cómo se llama? El de Aprilia, Bezzecchi otro día. Entonces, cuando haya esas diferencias, las diferencias van a ser mucho mayores de las que había hasta ahora. Si ahora, a mitad de temporada, poco después de mitad de temporada, hay la porrada de diferencia de puntos que hay, espérate 5 carreras más y puede ser bestial. Entonces, esa crisis que hablan de Ducati, de que hay marcas que están llegando, yo eso no lo veo. O sea, yo, de verdad, yo lo vi en años anteriores. Yo vi en años anteriores acercarse bastante más KTM de lo que está ahora de ellos. Ciertamente, Aprilia sí que está bastante mejor de lo que yo esperaba a principio de año, porque a principio de año empezaron muy mal. Llegaron un momento que estaban últimos en la clasificación. Pero bueno, también es cierto que Aprilia, años anteriores, también hizo esto. Años anteriores, Aprilia ganó carreras. Años anteriores estuvieron 2 Aprilias luchando por la victoria en Montmeló. Al final hicieron primero y segundo. Que eso no creo que lo veamos este año. ¿Vale? Eso no creo que lo veamos este año. Entonces, no entiendo porque se comenta que están en crisis, porque yo nunca los vi mejor. Bueno, y Okay, Aleix, siempre hasta otras falta de marcas. pocas carreras, luchando por el título, matemáticamente. Perdón. Y un Aleix Espargaró hasta falta de pocas Sí. carreras, luchando Correcto, por el título. Exacto, eso lo comentábamos en un vídeo anterior. O sea, estaba tercero quedando 2 carreras, tío. Ahora yo no creo que haya ninguna Aprilia ni ninguna KTM tercero a falta de 3 carreras este año. O sea, incluso apostaría dinero, que eso no va a ocurrir. Ok, Ya. por lo tanto, no sé dónde se ve la crisis de Ducati ni hostias. Encima, haciendo algo de sobraos, o sea, quiero decir, haciendo algo de que aparte reconocer que prácticamente es que están corriendo con la moto del año pasado. O sea, cualquier marca que no renueve, digo renovar en profundidad, un poco en profundidad, no ponerle más magnesio a un cárter o cosas semejantes para que no rompan, ¿vale? Eso no son cambios en profundidad. Y que así todo estén, bueno, arrasando, o sea, porque están arrasando, porque, hostia, macho, el primero, el segundo y tercero son Ducatis o sea, vamos a ver, hace 2 años, pues no era así. Hace 2 años, o hace 3, incluso una Yamaha estaba ahí y la Aprilia de Espargaró estaba ahí. Hace 3 también, hasta final de año. Por lo tanto, ahora todas estas Yamahas, estas Ducatis están delante y una de ellas está delante con una diferencia de puntos del copón. O sea, yo no sé dónde está la crisis, dónde se ve la crisis. Ya os digo, la crisis si la hay para alguna marca, incluso puede ser Ducati, puede ser en el 27. Y tampoco lo creo. Pero bueno, entonces cambiarán muchas cosas. ¿Crees que si en el 27 Ducati no está en la lucha, habrá gente que le echará la culpa a Marc Márquez? Que dirán, ve, esto pasa por seguir, porque Ducati ha seguido a Marc Márquez. Sí, por supuesto, vamos a ver. Eso igual que tenemos ahora gente que dice, bueno, a ver, siempre hay, yo no entiendo esto del anti nada ni el pro nada, ¿no? Ya os digo, yo suelo ser, si a mí me dan caña, pues es muchas veces por hablar la realidad, ¿no? Como lo veo yo, ¿vale? Como lo veo yo tampoco os digo que sea la realidad, ¿ok? Sí, por ejemplo, el otro día le di caña a Mir, ¿vale? Y nos dijeron que habíamos sido muy duros con Mir. Pero, ¿por qué? Porque debía haber algún fan de Mir ahí. ¿No os acordáis que en el mismo programa dijimos que Rins tenía que jubilarse? Es mucho más grave que lo de Mir, pero nadie se quejó porque no había ningún fan de Rins en aquel momento, ¿vale? Pues, o Marini. A Marini lo podemos sacar de un burro, pero nadie dice que somos duros con Marini. Por lo tanto, eso depende de quién esté detrás, bueno, ya no te digo simplemente de los creadores de contenido, sino de la prensa, de todo esto, pues siempre hay un anti algo, tío. Que yo de verdad que eso no lo entiendo. No, quiero ver la realidad, primero por mi bien, ¿vale? Sobre todo,
Pues no me gusta vivir en la mentira, ni en un mundo lateral de fantasías, de que este es el mejor, pero si no fuera por esto, no sé. O sea, eso está muy bien a lo mejor cuando tienes 7 años, pero después Claro, no creo. pero ¿tú qué opinas de...? Porque a ver, esto nos pasa. Tú por suerte no tienes redes sociales. A mí es un poco como que no me queda otra Ya. con esto, pero ¿qué opinas? Que a mí la verdad que me da bastante igual. Pero ¿qué opinas de que se nos pueda tachar a nosotros de ser más marquistas o de ser pro Márquez o algo así, simplemente por contar? Claro, que yo muchas veces lo que digo es que simplemente estamos contando lo que está pasando un poco. Estamos opinando, Claro. viendo lo que está ocurriendo. Yo no sé qué otra opción habría de decir otra cosa. Eso es lo que muchas veces me pregunto. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que se diga? Es necesario, como siempre digo, ¿no te da la sensación también un poco de que el hecho de tener que estar justificando, y ahora entramos con Peco, después de 12 carreras, todos los males de Peco Bagnaia o el rendimiento que está pudiendo tener esta temporada, ¿no crees que en cierta parte es como hacerle también un flaco favor a Peco? Porque claro, el tema de justificación que se utiliza, si tú te pones a analizar un poco, joder, pues alrededor de quién se ha movido un poco el desarrollo de la moto, quién es el que lleva más tiempo en esa moto, que es un tío que es 2 veces campeón del mundo de MotoGP, 3 en total. Pues no sé, no es como que, coño, ya que le exijamos más a Peco y que de ahí quizás venga también un poco la crítica, entre muchas comillas, al campeonato que está haciendo Peco Bagnaia, viene también un poco de que pensamos que podría hacer más Peco Bagnaia. Y no porque porque esto no se lo exigimos a Di Giannantonio y tiene la misma moto. Porque no consideremos que está al mismo nivel que Fabio Di Giannantonio. Pero sí que pensamos que Peco Bagnaia quizás podría hacer más de lo que está haciendo ahora. Quizás. ¿Qué piensas tú de esa gente que piensa que es que vosotros sois marquistas o que es que la línea editorial de Pro Márquez? Y claro, yo digo, joder, pero ¿qué quiere la gente que se cuente este año? Si Márquez está batiendo va a ritmo de batir todos los récords, está arrasando, ¿qué decimos? ¿Nos inventamos otra cosa distinta? ¿No sería realmente eso mentir si contásemos lo contrario? Hombre, yo creo que sí. Vamos a ver, si tú analizas la mayoría de los... me da igual creadores de contenido, prensa, da igual. La mayoría de ellos hablan de Mar. Hablan pues de las bondades de las cosas que hace Mar. No hablan de si otro piloto le podía ganar, si Mar está ganando porque porque el otro tiene problemas, si Mar tiene una moto hecha para él. Es que eso es rizar el rizo, tío. Eso no entiendo. Quiero decir, ¿tú imaginas eso en otro deporte? O sea, cuestionar a Rafa Nadal. Porque, claro, es que en ese tipo de pista, aquel día el viento, con esa raqueta, o sea, sería una estupidez, ¿no? Es el mejor o era el mejor y ya está, ¿vale? Y aquí yo lo veo así de sencillo. O sea, es muy fácil. O sea, después con lo referente a que dices de Peco, yo sigo en la mía. Quiero decir, Peco es un muy buen piloto. O sea, si tú ahora mismo, pero eso vale no solamente para Peco o para pilotos, eso vale para cualquier deportista de élite de que en su momento, si ahora mismo tú estás el segundo o el tercero y te quitan el primero y el segundo, tú eres campeón del mundo, ¿no? Es fácil, ¿no? Pero realmente eres el tercero, ¿vale? Ya. Eso, da igual, eso, pónmelo en el deporte que tú quieras. En tenis, me quitas. ¿Quién es el número 1 y el número 2? Fulano y Mengano. Me quitas el número 1 porque se jubila. ¿Quién es el? Ya está. Vale, pues eso es la realidad. Eso no quiere decir que sea malo o bueno. Buenos son todos. Lo que pasa es que hay buenos y mejores, ¿vale? ¿Peco ganó 2 mundiales? Sí. ¿Peco perdió un mundial contra una moto inferior? La moto era la misma, pero el equipo y los medios son muy inferiores. Y realmente, si tenemos un poco de memoria, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver, nadie esté pensando que estoy descalificando a Peco por lo que voy a decir ahora, porque lo que voy a decir ahora es un análisis de cómo fue todo. Entonces, cuando analizamos eso, a lo mejor pensamos, joder, hostia, es que Peco tampoco estaba ganando tan sobrado en el mejor equipo del mundo, con la mejor moto del mundo y teniendo a su lado al mejor técnico del mundo. ¿Vale? Porque vamos a ver, el año pasado perdió un mundial contra Martín, pero es que el año anterior no lo perdió por el bigote de un grillo.
Por ¿vale? el neumático Porque de Qatar, de Jorge Martín. Si por no, el neumático de Qatar, que aquello no lo entiende ni Dios. ya, ¿Vale? ya, O eso sea, es uno de algo esos muy, temas. muy extraño, cosas demasiado extrañas. ¿Por qué? Porque desde Ducati deberían decirle, vale, sí, que manda él, pero yo te garantizo que si va Gigi y le dice, mira, analizamos esto y tú con eso no vas a acabar, él no monta ese neumático. Vale, seguro. Bien, o sea, pensamos eso. Y si nos remontamos al año anterior, al de los neumáticos, Martín simplemente no estaba. No estaba. No estaba. ¿Por qué? Porque era el encargado de desarrollar las cosas que le iban bien a Pecco. Hasta que se le llenaron las pelotas y se quejó y dijo que fue cuando empezó su cruzada contra Ducati de que o moto oficial o se iba. ¿Vale? Porque él sabía lo que se hacía en una moto no oficial, bueno, en un equipo no oficial, ¿vale? Pues de probador de todo. Entonces, si pensamos que realmente solo peleó contra Martín durante 2 temporadas, una le ganó y la otra, bueno, pues o sea, no le ganó, pero llegaron al último gran premio jugándose el Mundial los dos, tío. O sea, eso no se va a dar este año. Ok, este año cuando lleguemos a Valencia, la diferencia de puntos va a ser bestial. Entonces, si analizamos esto y que este hombre siempre tuvo la mejor moto con diferencia, ahora claro, ahora vemos a Alex Márquez que es más rápido que él en la mayoría de las carreras. Y decimos, no, es que esto no puede ser, pero ¿por qué no puede ser? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué no puede ser? O sea, ¿cuándo vimos que Alex pudo demostrar si estaba a la altura de Pecco? ¿Cuándo? Este año. Nunca antes lo pudimos demostrar. O sea, nunca se lo pudo demostrar. ¿Vale? Ya. O sea que a mí, de verdad, que analizar las cosas y tampoco me quedo tan pasmado. Que vale, que tiene 2 mundiales, que es un buen piloto, que es un tío que cae de puta. A mí me cae de puta madre también, pero es que tenemos que discernir el caer bien o la persona en sí. Y aquí estamos hablando de pilotos. Yo aquí nunca voy a hablar de personas ni de hostias, hablo de pilotos. Entonces, lo que yo veo. Que es lo que yo veo. Tampoco te digo que sea la verdad absoluta, ¿eh? Puedo estar más equivocado. Pero es así, si te pones a analizar todo esto, lo que llegas es, o sea, este tío de verdad que creemos que con la misma moto, bueno, que la misma moto ya la lleva, eso es obvio, ¿no? Vale. ¿Que iba a ganarle un mundial a Marc Márquez a 22 carreras? No. Si perdió con Martín el año pasado, Martín con una moto oficial, y no perdió hace 2 años, porque Martín y su equipo gestionaron el mundial como una mierda. Mal, no solamente aquello de los neumáticos, hubo un montón de cagadas que flipas. Y así todo llegó a Valencia con opciones de ganarle a Pecco con su Ducati Lenovo. Pues tío, o sea, de verdad que pensamos que ese Pecco está a la altura de Marc Márquez. O sea, Ya. no sé, es que no sé dónde quieren justificar más lo injustificable, porque no es así, tío. O sea, no, para mí no es así. Claro, y ahora llegamos con... Es que tú no crees que igualmente, aunque aceptásemos que esa GP25, si dijésemos la 25 es peor que la 24, digamos, hipotéticamente, es peor, vale. ¿Se puede justificar igualmente la temporada, el rendimiento de Pecco? ¿Estamos viendo realmente al Pecco de siempre? ¿O tú piensas que realmente este no es el nivel de Pecco porque el estilo de pilotaje de Pecco, como se dice, no va bien con esta GP25 y no está pudiendo explotar su rendimiento? Y él mismo lo dice, él dice, oye, que es que ya hay cosas, es que no tengo las mismas sensaciones que el año pasado. Tardozzi también menciona muchas veces, estamos intentando ayudarle pero no encontramos. Claro, Pirro menciona eso de que, claro, que las sensaciones es una cosa muy... no hemos probado 1000 cosas y no terminamos de encontrar algo que le termine de ayudar. Sin embargo, en Aragón, donde sí pudo meter esos discos de frenos, él hizo un tercero pero terminó bastante contento, diciendo que se había acercado mucho más. Si te ves los blogs de Pecco, te ves como Pecco menciona en el último que se ven Asen, uy, aquí hemos dado un paso hacia adelante con respecto a Mugello también, o sea que estamos yendo hacia adelante, pero después, bueno, y después en Breno te hace la pole. Es cierto que Marc venía mejorando, pero bueno, al final del día él se saca la pole, sale primero. Y aún así, ya esto lo mencionamos el otro día, pero bueno, el tema de cómo gestiona uno la misma situación, Marc y Pecco, se nota ahí también mucha diferencia entre uno y otro, entre los dos pilotos. Después en la carrera acaba cuarto el domingo. Y claro, él menciona una cosa que esto además yo creo que lo hemos visto más veces, solo que ahora los protagonistas son distintos. No sé si estarás de acuerdo con esto. Los años anteriores veíamos cuando Pecco y Martín
que marcaban la diferencia con respecto al resto, iban primero y segundo, decíamos, joder, es que no se meten la moto nunca, coño, están ahí a esas 5 décimas, 4 décimas, 3 décimas, y es que no intentan adelantarse en ningún momento. Y decían, hombre, es que cuando estás detrás de otro piloto es muy difícil, por las turbulencias, muy difícil adelantar, y si no tienes mucha diferencia de velocidad. Pecco Bagnaia ya menciona en Breno, que también la mencionan en otras carreras, no es que yo le voy recortando porque soy más rápido, por ejemplo, que Pedro Acosta, pero ya cuando estoy a 2-3 décimas es que no puedo porque siento que lo voy a perder. Sin embargo, Marc Márquez dice lo mismo con Bezzecchi. Dice, es que adelantar es muy difícil, porque cuando estás detrás de otro piloto, las turbulencias, igual. Dice, solo que, bueno, si tienes esas décimas de más que el que está delante, pues lo acabas adelantando, lo acabas pasando como he hecho yo. O sea, te la juegas en una curva un poco más, pero lo puedes hacer si tienes esas décimas de diferencia. No estamos realmente viendo en este sentido al mismo Pecco de siempre, solo que los protagonistas son distintos y en unas posiciones un poco más atrás, en vez de estar luchando por la primera posición con Martín, pero la misma situación de que Pecco es que tampoco nunca ha sido un súper adelantador. Lo que pasa es que Pecco también ha tenido una moto. Es como cuando habla de las frenadas. Bueno, ¿contra quién se tenía que enfrentar él en frenada los años anteriores? Porque dice este año, es que me pasan en frenada. Este año antes, cosa que antes no me pasaba. Pero bueno, es que antes contra quién te defendías tú en frenada. Si antes solo estabas tú con Martín, muchas veces solo delante. Sí, está claro, tío. Vamos a ver. Con las motos de hoy, con las motos desde que empezaron la Aero y los Holshot y todo esto, es muy, muy complicado adelantar esto. Joder, yo creo que esto lo dijo todo el mundo muchísimas veces, ¿vale? Luego, siempre nos vale una carrera de estas típicas que hay 4 o 5 adelantamientos en la primera curva entre ambos. Eso quiere decir que no son adelantamientos. Adelantamiento es ejecutarlo y quedar delante. Si lo que estás haciendo es metiéndote, colándote y perdiendo la posición, eso es lo que nos referimos, no se puede adelantar, porque cuando te la arriesgas mucho, al final te vas largo y pierdes otra vez la posición. ¿Vale? Hay gente que eso lo ve como un adelantamiento. Entonces luego te dicen, mira, decíais que no se puede adelantar y mira. Y dices, ¿dónde ves ahí un adelantamiento? Yeah. Un tío que entra largo, se cuela y lo pierde otra vez, eso no es adelantamiento. ¿Vale? Y eso es lo que decimos que es muy difícil. Entonces, claro, si a igualdad de ritmo lo que le pasaba a Martín y lo que tú acabas de decir ahora mismo, lo que le pasaba a Martín y a Pecco el año pasado, que iban, joder, es más, te puedo poner algo más, o sea, esta carrera, si no la visteis, o si no, fijaros en ella, porque para mí es brutal. Yo después de ver esa carrera, había comentado en un vídeo, esa carrera creo que la vi 3 veces. Dije, Pecco se va a caer mucho este año, ¿vale? Es la carrera que podéis ver de Jerez con Quartararo, toda la carrera, los dos pegados sin adelantarse durante toda la puta carrera. ¿Qué ocurre? Yo veía que Quartararo llevaba la situación, lo que pasa es que no podía adelantar ya por moto, ¿vale? Porque donde podía adelantar era en algunas frenadas, pero en aceleración la Ducati se le iba mucho. Entonces en la frenada, cuando tocaba, no estaba al lado para disputar nada, o se tiraba desde el más allá o no estaba en el sitio. Pero lo veía muchísimo más asentado. O sea que él llevaba la moto. Y a Pecco lo vi en 3 o 4 situaciones de se acabó. ¿Vale? Y luego aquel año se cayera bastante. Pues esa es la carrera, o sea, donde más se puede ver de que cómo cojones puede ir un tío a 20 metros del otro durante toda la carrera y no adelantarle. Esa carrera, si se diera a 20 metros no. Bueno, en algunas frenadas a 3, pero de media a 20 metros. O sea, claro, además en la zona de Tirisac no puedes, en la mitad de la recta no puedes ir a 2 metros, ¿vale? Pues si no estás jodido. O sea, igual no haces, la frenada no la haces porque no tienes apoyo de aero. Pero si esa carrera se diera la circunstancia para darle un poco de morbo, porque hubiera cualquier otra cosa, esa carrera se vendería como que Quartararo no quiso adelantar a Pecco, porque, joder, 25 vueltas pegado a su culo sin adelantarle ni una sola vez, claro. Es porque no quiso, ¿vale? O sea, porque ese tipo de cosas ya las escuché muchas veces, ¿vale? Siempre que sea la conveniencia o el mensajito dependiendo quién esté primero, claro, segundo, claro, o quién quiere ganar. Ese tipo de carreras las hemos visto el año pasado a motos iguales. En este caso eran motos desiguales, muy diferentes, una Yamaha y una Ducati, y el año pasado la hemos visto con Ducatis, este año lo hemos visto con Alex y Marc,
se dice que Marc, o sea, Alex no le mete la moto a su hermano. ¿Cómo le va a meter la moto a su hermano si va con el gancho simplemente para poder ir a su rebufo, entre comillas? Ya va Sí, con sí. el gancho. O sea, ¿cómo le va a adelantar? Pues igual que Quartararo no podía adelantar a Pecco, o que Martín no podía adelantar a Pecco el año pasado, iba 10 vueltas detrás de él a 5 metros. Vale, pues ese tipo de cosas pasa. Y ahí es cuando también ves que cuando Marc pasa cuando le da la gana, es porque encima Marc es, por lo que sabemos, que Marc tiene algo más, porque Marc sí pasa cuando le da la gana. O sea, él lo trama, dice, bueno, voy a enfriar los neumáticos y en la vuelta tal, en la curva tal, paso y pasa. Ya está. Ya. ¿Sabes? Entonces, para hacer eso, tienes que tener una diferencia importante. Eso es lo que nos hace ver que las diferencias con las que Marc está ganando sobre el segundo en la mayoría de carreras no es real. No lo es. O sea, si está ganando por 3 segundos, yo creo que podía ser el doble en todas. Pero aquel Marc tan eufórico y alocado que teníamos a lo mejor hace 8 o 10 años, aprendió mucho. Y ya no es aquel Marc. Aprendió que para acabar primero, primero hay que acabar, como se suele decir. Vale. Ya. Y que ganar por 20 segundos da 25 puntos, igual que ganar por 25 milésimas. Y por lo menos no te caes ni te haces daño. Vale. Le Entonces, vinieron bien eso las es. caídas, ¿no? De Austin y Jerez, posiblemente a Marc. Sí, sí, sí. Yo ya te digo que aquel programa que hicimos, que la gente escribía, es que no se puede caer, es que no se puede caer. Sí, sí. Yo dije, de esto va a aprender mucho y no se va a caer. ¿Qué ocurre? Que va a llevar al resto con el pincho, tanto a su hermano como a Pecco. Y entonces, ¿quién va a pillar? Al final va a ser su hermano y Pecco. Y al Claro. final la mala suerte se va a igualar en el transcurso del campeonato y cuando lleguemos a la mitad vamos a ver a Marc muy lejos. Porque yo te lo prometo que después de Jerez, no caí en esto, pero después de Jerez dije, bueno, pensé lo mismo que todos, porque yo tampoco tengo una bola de cristal, tío. Pero me puse al día siguiente a ver cómo estaba el campeonato y cómo son las cosas. Y cuando vi la diferencia que había después de 2 ceros, yo qué sé, no había empezado prácticamente el campeonato, no estábamos ni siquiera al 20% del campeonato. Y digo, vamos a ver, un tío que se cae 2 veces, que tiene 2 ceros, y así y todo, le lleva una porrada de puntos al tercero. A su hermano no le llevaba muchos. No, su Que le hermano, llevaba. su hermano después de Jerez se puso líder por un punto. Sí, sí, exactamente. Pero claro, pero es que después de eso dices, hostia, es que quien no puede fallar es el resto. Claro. Es que, claro, es que vamos a ver, si tenemos 5 carreras o 5 carreras y el tío se cae 2 veces y todavía está líder, es Claro, que, pierde o un sea, potencial de 50 puntos y está prácticamente es, empatado con el que va primero. O sea, claro, joder. Entonces ahí es cuando te da la vuelta la situación y dices, ojo, quien no se pueden caer son ellos. Vale. Y claro, se van a caer, porque todo el mundo se cae. O sea, sobre todo la gente que va adelante. Es posible que a lo mejor no se caiga, o el tío que va, bueno, en fin. Pero la gente que va luchando por el Mundial, en 22 carreras, alguna pillas, ¿vale? Y últimamente con este tipo de motos, aunque parezca increíble, más. Hay más caídas ahora que en el 2010 sí, sí. de toda la gente, ¿vale? Eso Sí, seguro. sí, sí. Yo me acuerdo cuando me puse a ver las estadísticas de la temporada 2015 y Lorenzo se cayó solo una vez en Misano Ajá, y Valentino Rossi no se cayó ninguna vez en carrera. ya. No se cayó en ninguna carrera, se cayó. Y Lorenzo solo una, Misano, se cayó solo. Y dije yo, vaya diferencia con ahora, que ahora lo normal Sí, es tener varias caídas durante el sí, año, vaya. O sea, bueno, sí, desde sí, hace ya unos años. sí, sí. Bueno, hay que hablar, ya saliendo un poco del tema Marc y Pecco, aunque bueno, al final está por ahí metido por medio también. Alex Márquez, ¿te esperabas el nivel? Bueno, yo creo que nadie se esperaba, por lo menos el comienzo de temporada de Alex, nadie ni de coña. Yo sí me esperaba que fuese a estar en el top 3. Yo en mi predicción le puse tercero con esta moto antes de comenzar la temporada, pero yo no me esperaba que estuviese así, pero vaya. O sea, para mí las expectativas las ha superado, pero vamos, por 1000. Yo también lo puse tercero, tío. Es más, yo lo puse tercero bastante después de empezar el Mundial, ya no antes, después de empezar el Mundial. Después de verle hacer muchos segundos, y creo que lo dije ¿Seguías así en uno de confiando tus en Pecco vídeos, entonces? sí, sí, para el transcurso de todo el Mundial, sí. Vale. Pero si yo lo tenía el tercero, o sea, lo tenía tercero en cuanto vi los test de Barcelona, ¿vale? Y porque me di cuenta que realmente, pues, lo que le estaba pasando era la moto,
¿vale? Había una diferencia de moto importante y claro, lo teníamos ahí bueno, en un sitio, bueno, un poco olvidado, porque nos habíamos olvidado de la moto que llevaba el año pasado, una moto que ni siquiera a su hermano le permitía hacer cosas, ¿vale? Entonces, cuando se subió en la 24, ya lo vi en Barcelona, nada más subirse en la moto, tío, que es una moto que cambia bastante con la que él llevaba, y hacer el papel que hacía, ya yo lo puse tercero. ¿Qué ocurre? Que, joder, a ver, Pecco está en el Lenovo. Hay un montón de cosas que pesan a favor de Pecco, incluso con el mismo nivel de pilotaje, ¿vale? Que ya no vamos a entrar si es mejor, peor, ¿vale? Sino simplemente porque uno está en un equipo privado que puede ser de los más modestos de todo el paddock, ¿ok? Y el otro está en el Lenovo. Simplemente por ese hecho, a igualdad de pilotaje, yo ya me veo obligado a poner por delante a Pecco. Eso está clarísimo. O sea, Pecco por delante de Alex. Claro, poner, exacto, por delante poner por delante a Pecco. Así. Sí, por eso yo lo tenía tercero, ya te digo, incluso después de Jerez, ¿vale? O sea, yo, si me preguntabas, porque me parece que me hiciste esta pregunta, incluso cuántos puntos le iba a quitar uno al otro, algo así, ¿ok? Recuerdo algo así ya hace algún tiempo. Y yo estaba seguro que Pecco iba a acabar el Mundial por delante. Ya te digo, si me preguntáis, ¿por qué? ¿Crees que Pecco es mejor piloto? No, simplemente porque tampoco creo que Alex sea mucho mejor que Pecco. Entonces, si buscamos más o menos la igualdad como pilotaje, joder, uno está en el Lenovo y otro está en el Gresini, tío, o sea, simplemente por eso, ya. Pero, claro, es que parece un poco... y esto lo he dicho muchas veces y lo hemos comentado alguna vez, pero me ha dado mucho coraje que se utilice siempre a Alex Márquez, porque me parece muy injusto que se utilice a Alex Márquez como esa vara de medir de no puede ser que Alex Márquez esté por delante de Pecco Bagnaia, ¿sabes? Es como hay un nivel... ¿Por qué? Y claro, eso es lo que digo yo, que ¿por qué? Porque nunca hemos visto realmente claro. esa... A lo mejor, vuelvo a decir, compramos que la 24 sea algo mejor o lo que sea que la 25, vale. Pero realmente está en una relativa igualdad. O sea, no hay una diferencia que digas tú. Porque vuelvo a decir, si no, Marc no estaría haciendo lo que está haciendo. Es que Marc no es que esté ganando, pero ganando con dificultades. No, Marc está arrasando. O sea, es que Marc está arrasando. Entonces, joder, pues si tú coges un poco la vara de medir de lo que estaba haciendo el año pasado con la 23, con esa diferencia técnica que había, y que Marc no pudo luchar realmente por el título, y tú lo ves ahora absolutamente arrasar, hombre, pues por peor que sea la 25 que la 24, no puede ser un mundo de diferencia peor, porque es que si no, Marc no estaría haciendo lo que está haciendo. Entonces, si parto un poco de esa lógica y digo, bueno, pues más o menos parece que pueden que tengan más o menos lo mismo, que parece que sí, y por lo que se dice, se entiende que sí. En cuanto a potencial de rendimiento, Alex Márquez de pronto en 6 meses ha cambiado. O sea, Alex Márquez del año pasado era un piloto que incluso mucha gente decía, no, se tiene que ir a Superbike, no tiene nivel para estar en MotoGP, o está simplemente por su hermano. Y ahora de pronto Alex Márquez, joder, hay mucha gente que lo pone ya en el Lenovo, incluso dentro de 2 años, vaya. O sea, ¿qué ha pasado con Alex Márquez? O sea, se había metido en su cuerpo, yo qué sé, Mike Haywood y lo está poseyendo. ¿Qué está pasando? A ver, pero este tipo de cosas, ya sabes el dicho de que un piloto vale su último resultado, tío. Mira, antes que Marc pasó con Digi. Digi Antonio estaba fuera del Mundial hace un par de años, ¿vale? Yo tampoco lo vi tan mal, nunca. Tampoco lo vi tan bien, porque después de allí a nada era buenísimo, ¿sabes? O sea, que esto no es así. Hay veces que las circunstancias, igual que, mira, el reflejo aquí lo tenemos en Moto2. Por ejemplo, tú no te das cuenta que siempre estamos años de... sale alguna figura que es la promesa para ganar el Mundial para el año siguiente. Y llega el año siguiente y no está, ni siquiera luchando. Eso en Moto2 pasa desde los tiempos, ¿no? Vale, pues en Moto2 las motos prácticamente son iguales. Bueno, no son todas iguales porque hay 3, pero bueno, en las cales son mayoría y prácticamente la gente que está luchando está casi siempre con las cales. Aunque ahora las Bosco Oscuro parece que ya, bueno, el año pasado más que este año, parece que están un poco más ahí. Pero es eso, entonces hay más factores que estos, que ser más bueno, más... Aquí todos son buenos pilotos. Son buenos pilotos y luego siempre hay el figura, ¿vale? O los figuras. Yo creo que aquí son 3, ¿vale? Y ninguno de los que estamos comentando para mí está entre esos figuras. O sea, por lo tanto, el único que tiene moto de esos 3 figuras es uno.
Exactamente, claro. Entonces, todo lo demás es fácilmente movible por factores, igual que os decía, de lo que ocurre en Moto2. ¿Vale? Este es buenísimo porque, mira, vale, ganó las últimas 5 carreras del año, para el año que viene gana el Mundial seguro. Llega el año que viene, ni está. Eso ha pasado desde que existe Moto2. No pasaba tanto en 250, pero desde que existe Moto2, eso pasa una barbaridad. Y volvemos a lo de antes. ¿Cuándo pudimos comparar antes de este año el nivel real de Pecco con el nivel real de Alex Marc? ¿Cuándo? Nunca. Por lo tanto, es una estupidez hacer ese tipo de... No, es que tiene 2 mundiales y tiene que ser mejor que Alex. Pues, ¿Por si qué? Pecco llevase la moto de Alex, ¿tú qué piensas que pasaría? O sea, Para mí ya lleva la moto de Alex. vale. Olvídate ¿sabes? O sea, no. Las Pero diferencias no, que no, tío, que no claro, es que ese no para son así. mí. Es que ese para mí es como el gran punto. O sea, hasta qué punto las diferencias, por mínimas que sean, porque en todos lados se reconocen que sí, que hay diferencias, pero que son minimísimas. Y en algún lado, en algunos sitios se ve diciendo, bueno, Pirro dijo, yo que he probado todas, os puedo decir que vosotros estáis hablando de más de diferencias de lo que realmente hay, que son motos Claro. similares, son motos que son prácticamente iguales. Pero hasta qué punto, porque este para mí es como el gran tema, José. Las diferencias, por mínimas que sean, se puede justificar que siendo un piloto como Pecco mucho más dependiente quizás de lo que te da la moto, que a Pecco le esté costando tanto y que Alex, por ejemplo, con la moto el año pasado, que puede que sea un poco más, pues eso. Que también te digo una cosa, es el único piloto con la GP24 que está haciendo lo que está haciendo, es Alex, ¿eh? Que este también es otro tema que me gustaría también, que creo que también es importante de mencionar, que Fermín y Morbidelli, que además lleva 2 años con esa moto, Exactamente. están por detrás de Pecco Bagnaia. Entonces, claro, joder, de verdad, o sea, las diferencias que hay realmente se pueden producir tan grandes simplemente porque se diga es que el estilo de pilotaje de Pecco Bagnaia no va bien con esta GP25, pero claro, después tú ves, joder, que todo es prácticamente igual, que hay algunos pequeños cambios, digo yo, pero bueno, ¿cuánto de cambio puede haber en sensaciones en esa moto para que haya una diferencia tan grande? Porque yo podría entender que hubiese algo de diferencia, pero como para decir que es un mundo de diferencia y que, Dios mío, está súper perdido y que está haciendo resultados que está haciendo, eso es lo que yo digo, que claro, eso puede existir justificación alguna, que yo no lo sé. Oye, lo mismo viene Ducati dentro de unos años y dice, oye, que había una diferencia muy grande. No, que no lo creo. Pero... y después nos dicen, bueno, y si el año que viene de pronto Pecco empieza a ganar, ¿qué diréis? Bueno, pues diremos, pues lo alabaremos y lo celebraremos, ¿no? O sea, ¿qué quieres que diga? Pero nos inventamos eso ahora. Eso no va a ocurrir, eso. Vale, o sea que no va a ocurrir. Y aquí queda este vídeo para ponerlo para el año que viene. Eso no va a ocurrir. Oye, ¿y por qué no decimos? Vamos a ver, Di Antonio, que estaba desahuciado y fuera de MotoGP, bueno, o sea, no tenía ni un equipo donde ir ni pagando. ¿Cómo es posible que un tío que no tenga sitio en MotoGP ni pagando, con esa moto igual de mala que la de Pecco, en prácticamente muchos sitios está igual al nivel de Pecco? O sea, ¿cómo es posible eso? Ya. Qué misterio, ¿no? No sé. Hablamos o sea, de Di Antonio no es ningún crack, no digo yo, o sea, no sé, es un buen piloto otra vez, pero en muchos sitios tiene el mismo ritmo. Luego ya no te digo en carrera, porque en carrera se hace la pizza un lío, en clasificación y sale donde le cuadra, gestiona muy mal las salidas, porque yo creo que es un tiene mejor segunda mitad de carrera. Sí, no, aparte es muy poco valiente en las salidas. En las salidas tú ves una salida de Di Antonio y va esquivando gente, vamos, pero que no me toque este tampoco, me aparto de este y ya me pasan 2 por dentro y cuando te das cuenta el tío está el 15 y luego no acaba tan mal, ¿vale? Y ves los ritmos de carrera y son igual que los de Pecco, ¿vale? O sea, entonces es que empiezas a ver cosas y dices, no sé, es que es infumable esto que están diciendo, tío, ¿no? O sea, quiero decir, buscar la justificación de por qué Pecco no está ganando a Mar, para mí es una estupidez, tío. De verdad. Porque eso lo decía, por ejemplo, lo podemos añadir a cualquiera. Sí, lo podemos añadir a cualquiera, tío. O sea, ¿por qué López Mella no ganaba a Gwen Rainey? Ya te lo digo yo, porque tenía... Eso ya te lo digo yo, o sea, seguro, ¿eh? Porque la moto no tenía nada que ver. Ahí sí que... O sea, otra cosa es que te diga, si me preguntas, si le dieran la misma moto hubiera ganado Gwen Rainey.
Pues mira, yo creo que no. Y me duele en el alma decirlo, ¿vale? Pero creo que no. Eso es ser realista. Y si empieza a fantasear con ese tipo de cosas, como se están diciendo ahora de Peco y de Mar, pues es engañar a uno mismo e intentar engañar a los demás. Claro, es que a mí, por ejemplo, en redes me dicen, bueno, me dijeron el otro día que yo puse un tuit porque me dijeron, es que no están en igualdad de condiciones. Bueno, y ojo, que me escribieron ayer, que yo creo que fue ayer, que me estuve riendo un rato, porque me dijeron, la única vez que han estado en igualdad de condiciones, ojo, fue en el Budebuelo, en la World Ducati Week. Y fíjate ahí lo que pasó que ganó. Y yo me puse, y yo estaba diciendo, madre mía, pero este es el nivel. O sea, el nivel es sacarme esto, la justificación. O sea, ¿hasta qué nivel está llegando él? ¿Tú sabes cuántas vueltas? ¿Sabes cuántas vueltas dio Peco a ese circuito? Pero tenía hasta telemetría con la Ducati de calle. Mientras que Marc estaba haciendo una curva, o dos, que yo recuerda, que yo sepa, de cuarta en tercera. Y nunca nadie se lo dijo. No, hizo la carrera así. Yo creo que esa era de quinta en sexta, porque hay un... Porque es que justamente alguien le contestó a ese tweet de esa persona y puso un fragmento de un vídeo de una rueda de prensa justo la carrera siguiente que se hizo, que le preguntaron por esto, y dijo... Y empezaron a analizar un poco el circuito. Es el curvón, sí. El del quinta a sexta es el curvón. Claro, dijeron, no, porque se coge en quinta, no sé qué, y se empieza a reír Marc y dice mal, pues ahora me entero que, o sea, ahora me entero, yo la he estado haciendo mal todo el fin de semana, o sea, yo la he estado haciendo mal porque yo la estaba haciendo en sexta y ahora me entero que es en quinta a fondo. Sí, pero exacto, pero había más que esa. Eso claro, fue, eso ya sí, salió. Había mucha. Sí, había más. Eso salió a la semana ya del. Pero vamos, del es que Misano no es el patio de recreo de los pilotos de la Academy. De los pilotos de la Academy de Valentino. Pero claro, igual, independientemente, o sea, aunque no fuese así, da igual. Pero que es que es lo que yo digo, tío, ¿hasta qué punto se va a llevar las justificaciones para hablarme de una pachanga con unas panigales, una pachanga que se hace para vender motos de Ducati, joder? O sea, me vas a llevar la justificación de decir, no, esta ha sido la única vez que han estado en igualdad de condiciones. Pero, tío, ¿estamos locos? O sea, de verdad, ¿estamos locos? ¿Me vas a poner a compararme una cosa así? Es que para mí es que no tiene ningún tipo de sentido. Vaya, o sea, es como, hostia, pero esta gente ¿en qué corren? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué estamos viendo? Aparte de eso, vamos a ver. Yo no digo que esto se haga, pero si yo soy Peco o José Antonio Tesouro y tengo un contrato con Ducati, yo te garantizo que esa moto que hago en la pachanga tiene algo más que el resto, ¿eh? Porque lo digo yo. Y punto. Y porque soy campeón del mundo y soy el equipo oficial de Ducati y punto. O sea, eso está claro. Sí. Bueno, Iannone también quedó por delante de Marc, ¿eh? Iannone quedó segundo. Sí, pero bueno, ya, a ver, Iannone... Marc con Bulega, madre mía, eso Iannone es un tío de superbikes. O sea, me jodas. Es que, mira, el otro día en las 8 horas de Suzuka, te encuentras que gente de nivel medio, ¿vale? Va más rápido que Miller con la R1. Entonces, ¿ahora qué decimos? ¿El nivel de los pilotos de MotoGP es una mierda? Yeah. Bueno, es que estamos mezclando cosas. Estamos mezclando lo mismo que ha mezclado el que ha dicho la estupidez que acabas de decir. ¿Vale? Sí. Es así. Sí. Porque, el tiempo en pole la consiguió mejor que Miller, ¿vale? O sea que, ¿cómo se llama? El de Yamaha el italiano de Yamaha, hombre, joder, lo tengo en la punta de la lengua. Sí, el delgadillo ese, Locatelli, correcto, Locatelli no es campeón del mundo de Superbikes, no es campeón del mundo, vale, fue de Super Sport. Bueno, pues ese hombre, con la Yamaha R1 es más rápido que un piloto de MotoGP, que Miller, porque rodó más rápido que él en carrera y clasificó mejor que él. Por ejemplo, hay más ejemplos, pero ya te pongo ese para ponerte un equipo. Pero que bueno, que en esa carrera Martín quedó último, Bautista quedó penúltimo, yo qué sé, es lo que digo yo, tío, que se esté utilizando una pachanga, porque al final es una carrera pachanguera para pasártelo bien en un evento que hace Ducati, que está los tifosi de Ducati allí, que es un de estos también para vender la Panigale nueva que se había anunciado, se habían presentado allí, tío, de verdad, ¿cómo me pueden sacar? Eso es lo que yo no entiendo, digo, a mí no me parece mal que se quiera justificar, que bueno, yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero joder, hombre, sacadme unos argumentos mejores que decirme la World Ducati Week, Bagnaia ya ganó, o sea, la carrera. Y más que me digan, es la única vez que han estado en igualdad de condiciones. Digo, y claro, aquí es donde digo yo, ¿qué es igualdad de condiciones entonces, joder? O sea, ¿qué es igualdad de condiciones? Pero si es que más igualdad que ahora es imposible. Es imposible. Y simplemente no es igualdad porque
que esto se me hace gracia también. Es que, hombre, Pecco ha tenido siempre su moto y ahora Pecco ya no la tiene, la ha perdido. La moto, porque ya la ha perdido. Ha tenido siempre su moto y ahora la ha perdido. Y digo, bueno, digo, ¿esto qué? Digo, ¿y desde cuándo también MotoGP, o sea, desde cuándo es MotoGP a la carta? Es decir, o sea, al final lo que se está diciendo es, Pecco necesita tener una moto para él. O sea, lo que al final la gente lo que está diciendo es que le hagan la moto para Pecco y que sean los otros los que se adapten a Ya, una moto que sea 100% para Pecco. Cuando lo que se ha hecho Ducati es un pasito o nada, o ni un pasito realmente con la moto que tenían, les han puesto la moto por delante y con las condiciones que ofrece la moto a los dos pilotos, uno se ha adaptado más que el otro. No tiene más. No hay más ya. historia. Ya, no, está claro. Pero tú fíjate lo que estaba comentando antes. Tú fíjate lo poco que tenía Marc ahí. O sea, para que llegues a un circuito y hagas curvas o sea, me refiero con la misma moto, ¿vale? Con la marcha que no es, eso es muy grave, tío. Quiero decir, Ya. o sea, no hubo entrenos, no hubo nada, mientras que cuando yo te digo que Pecco o la gente, a ver, la gente de Superbike ya tiene algo más porque aunque no se lo pongan, lo ponen ellos. O sea, es su moto. Estás corriendo con la moto que llevas miles de kilómetros. Posiblemente Marc no se hubiera subido en una Panigale ni siquiera en una tienda, ¿vale? Ya. Parada, Es ¿vale? más, Y Mark el año pasado entrenaba en los test que él se iba con su hermano con la Honda. Porque él sí, estaba en un equipo exacto. privado y no Sí, tenía sí, por sí, qué sí, llevar sí, Ducati y él entrenaba con la Honda, recuerdo. claro. Que no entrenaba con Sí, Ducati siquiera. mientras que el resto de pilotos, sobre todo los italianos, que no dejan de entrenar allí, cuando yo te digo algo más, no me refiero a un motor de Superbike, me refiero a algo más. O sea, la configuración perfecta para Misano. Perfecta. En electrónica, esa moto tiene un montón de electrónica, ¿vale? O sea, ya incluso como viene de serie. Ya tiene un montón que te puede cambiar bastante el comportamiento de una moto, de un circuito muy rápido a un circuito más ratonero, a un montón de cosas. Eso, si Mar no sabía ni en qué curva, ni en qué marcha se hacen las curvas, ¿te crees que entró en configuración? O sea, aparte, él, ¿qué datos tiene? Mientras que el resto de las motos llegan allí los técnicos de Ducati, que hacen sobre todo los pilotos Ducati, que Mar no lo era. Vale, vale, Ya. era. Exacto. Bueno, yo te digo, yo me harté de reír cuando lo leí, que yo decía, porque es que digo, ¿hasta qué punto se está llegando? De verdad, o sea, que esas son las cosas que digo yo que siento que hacen más flaco favor a Pecco que otra cosa, intentar justificar de esta forma, que digo, tío, pero vamos a ver, que se gane como ha pasado siempre, que se gane su posición en la pista como ha ocurrido siempre. Que otra cosa es que Marc empieza a ganar, se convierta en el número uno dentro de ese equipo, que yo creo que prácticamente ya lo es, viendo un poco cómo está en el ambiente y todo en el equipo. Pero que gane, se gane el derecho de. Y que el equipo empiece a virar técnicamente más hacia Marc. Porque esto al final es una cosa que, joder, Matt Oxley con Nico en la entrevista, que está muy bien por cierto, para el que no la haya visto, lo decía, que esto es normal. Dice, si tú tienes un piloto que está arrasando y que está ganando, dice, joder, tú como fábrica, ¿hacia qué lado vas a virar técnicamente? O sea, pues tú te girarás técnicamente hacia el tío que está arrasando y que está ganando, porque al final dices, coño, si con este tío estoy ganando, pues vamos a intentar seguir ganando. Dices que eso es lo lógico. Pero decir, como dice Matt Oxley, que dice Matt Oxley, decir que Marc Márquez está hundiendo Ducati is bullshit, dijo Matt Oxley. Dice, vamos, ¿qué cojones me estáis contando? Te hago la pregunta como todas al final, con todos los demás fabricantes. Que yo creo que en este posiblemente sea más fácil. A lo que queda de temporada, ¿qué podemos esperarnos de Ducati de aquí a que termine la temporada? Y un poco también, pues pensando en el año que viene, antes del cambio de reglamento. Si tú crees que esto seguirá así, Ducati quizás puede que se acerque un poquito más las otras, pero bueno, ¿cómo ves el futuro inmediato a corto, medio plazo? Y 27 es un poco triple incógnita lo que pueda pasar, pero lo que queda de temporada y lo que pueda venir más adelante, ¿cómo lo ves con Ducati? A ver, yo creo que, esto ya lo dije muchas veces, yo creo que Pecco va a acabar reaccionando y eso será cuando deje de hacer inventos, ¿vale? Cuando deje de hacer cosas, cuando asuma lo que hay y deje de mirar hacia atrás y probar cosas. O sea, y el del Mundial ya por supuesto que se olvidó. Yo creo que en ese tipo de carreras puede aparecer en alguna. Para ganar a Mar, no sé, para estar luchando con él, yo creo que en alguna, ¿vale? Puede ser que en Misano o en... perdón, perdón, se me fue ahora. Es que tengo un ¿Escuchas ¿Se me ve algo? bien ahora? Sí, o Sí, un sí, 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 perfecto.
Vale. Para. No, me oía mi propia voz y Qué ahora, raro. bien. Vale, Sí, vale. sí, mi propio. No, estaba mirando aquí el cable. Nada. Te decía que es posible que si vuelve ese peco, el peco de no buscar, pongo unos frenos este fin de semana, que ya ahora sí, ahora pongo una horquilla, ahora pongo. Quiero decir, eso ya lo comenté alguna vez, creo que eso realmente, el intentar buscar una diferencia técnica, ya no te digo una ventaja, sino una diferencia, porque es como decir que con lo mismo no puedo ganar a este tío. Entonces voy a buscar un atajo que, bueno, eso se hizo muchas veces. Hubo un montón de pilotos que hicieron ese tipo de cosas muchas veces. Valentino, por ejemplo, era experto en ese tipo de cosas. Pero cuando deje de hacer ese tipo de inventos, es posible y se centre en lo que hay, en rodar con la moto para hacerse y coger las sensaciones, las que hay, las que tiene esa moto. No las de la moto del año pasado, porque eso es un recuerdo. Las que tiene esta moto, que es la que tienes que correr con esta, no con la del año pasado. Lo que hay es lo que hay. Vale, pues cuando asuma todo eso, es posible que por lo menos pueda acabar normalmente o algunas carreras por delante de Alex. Eso yo creo que sí puede ser posible, ¿vale? Que luego en el Mundial, tal y como está la vaina, ya tengo mis dudas, ¿vale? De que acabe por delante de Alex con lo que queda. Después, con el resto de sorpresa, sigue siendo Aprilia para mí. Y para el año que viene, yo lo veo todo igual, pero tengo una curiosidad bestial por cómo puede evolucionar Jorge con la Aprilia. ¿Por qué? Porque creo que la Aprilia sí que puede dar, o sea, si no lo hacen ahora, yo creo que es el ahora o nunca, ¿vale? Porque tienen a un piloto, bueno, o a dos, porque yo creo que es bastante competitivo. Bezzecchi, a ver, no para ganar un mundial con Mar en pista, pero bueno, para estar delante. Tienen que aprovechar la situación. Tienen dos pilotos buenos jóvenes, tienen un campeón del mundo. O sea, yo creo que ahora es el momento de poner el dinero y los recursos y lo que haga falta para el año que viene, porque el año que viene puede ser su año. Ganar a Mar en pista con una Aprilia es complicado, pero un mundial pasan cosas, tío. Mar tiene una caída, o sea, tienes que estar ahí, ¿vale? Tienes que estar ahí. Y para mí, o sea, la incógnita más grande es cómo podrá evolucionar Martín, porque para mí ha sido una sorpresa ya en la carrera anterior, estando en su estado que yo creo que tanto físico como mental está muy lejos de lo que debería estar. Y cuando eso llegue, ¿dónde va a estar? Yo creo que eso lo veremos ya en las últimas carreras del año. Con respecto al resto de las marcas, las veo de momento un poco lejos, unas por unos motivos, Yamaha por el motivo que hasta que no llegue el V4 y otra moto, olvidaros de ella. Honda porque aunque lleguen cosas, no tienen los pilotos para ganar un mundial ahora mismo. O sea que aunque llegara una moto igual que la Ducati, que fuera igual de competitiva con que la Ducati, con los pilotos que tienen no van a ganar a Mar. O sea, eso ya lo dije, como si le dieras a los 4 pilotos de Honda, le das mañana 4 Ducatis exactamente igual que la de Mar y no va a ganar el Mundial. ¿Vale? O sea que no es solamente el problema, en Honda no es solamente el problema de la moto. Ok, el resto de las marcas sí. O sea, el resto de las marcas, o sea, ya te digo, KTM para mí tiene pilotos para ganar alguna carrera, o sea, pero la moto no es una Ducati. Ok. Pues bueno, a ver, molaría mucho encontrarnos el año que viene una Aprilia más competitiva y un Jorge Martín luchando por cositas interesantes. Mucho. Molaría Sí, por muchísimo. lo menos. Oye, no vaya a ser que Jorge Martín el año que viene vaya a estar más cerca de Marc que Pecco teniendo la misma moto que Marc. ¿Te imaginas? Eso a mí no me resultaría ninguna ¿No te sorpresa. parece tan raro? No, siempre que tuviera la misma moto, no. A ver, tenemos que pensar que Martín, desde un equipo oficial y cometiendo un montón de errores, le ganó un mundial a Pecco, desde un equipo oficial, y no le ganó 2 por el canto de un duro. Ya. Pues nada, José, muchas gracias. Hemos terminado la saga de constructores de equipo a mitad de temporada, aquí con Ducati, que al final, que Ducati es hablar de lo que hablamos todas las semanas porque es el tema de la temporada y posiblemente cuando pasen las siguientes carreras pues seguiremos hablando de lo mismo.
Pero bueno, nos vienen ahora unas carreras interesantes, un Gran Premio de Austria en el que Marc nunca ha ganado y creo que tiene esa espinita ahí clavada porque con la Honda le costaba mucho contra las Ducati y demás. Tenemos después el Balaton Park, el doblete que tenemos, o sea que tenemos un circuito además nuevo, o sea que se nos vienen dos semanas interesantes. Y nada, ya te llamaré para esas previas, como siempre. Ok, Y muchísimas gracias, José, por tu tiempo y nada, nos vemos en la siguiente. pues venga, tío, un saludo, nos vemos. Venga, buenas a todos y hasta Chao, otro chao, día. chao. Venga, un saludo, chao. Adiós, un abrazo.